Hola, yo soy Glafira Rocha y no olvides que estás en el reto de escribir tu vida y este es el cuarto día ya, escribiendo 2 cuartillas diarias con una disciplina que tú te estás formando tal vez poco a poco. Te he recomendado que durante la misma hora es que escribas para que tus redes neuronales se vayan acostumbrando al proceso de la escritura. Me gustaría mucho que si aún no te has suscrito, todavía es tiempo, no importa, puedes ver los videos pasados, actualizarte, hacer los ejercicios que te estoy enviando a través de estas guías o visualizaciones creativas y que me comentes cómo te has sentido, cuál es la experiencia de escribir, no solo tu vida, sino de escribir cualquier acontecimiento que para ti sea importante a través de un personaje. El día de hoy me parece muy importante compartirte lo que es una proyección a futuro. Esto es importante para el proceso que estás realizando ahorita. ¿Por qué? Porque una proyección a futuro es ver adelante de los acontecimientos que están sucediendo. Una proyección a futuro te va a situar en la meta de tu personaje, en su objetivo. ¿Cuál es la finalidad del recorrido de la historia de este personaje? Este personaje que puede ser basado en tus propias vivencias o experiencias o un personaje con el cual tú te identifiques. Por eso, para el día de hoy yo te sugiero que pienses, que reflexiones cuál es la meta a la que va a llegar tu personaje, cuál es su objetivo. Es importante saber el final de la historia antes de construirla por completo, porque así sabes hacia dónde se dirige tu personaje y hacia dónde vas a arrojar tú las líneas narrativas. ¿Cómo vas a hacer esto? Muy sencillo. Si tú ya has escrito las cuartillas de las sesiones pasadas, ya más o menos tienes una idea de lo que se va a tratar la historia. Te comentaba, creo que ayer, que si tú te estás fundamentando en tu historia, que ahora despiertes tu imaginación y vayas más allá. Aunque la base de tu historia sean tus propias vivencias, de ahora en adelante y sobre todo para esta proyección a futuro, me gustaría mucho que buscaras una posibilidad que aún no ocurre. ¿Por qué para mí es importante comentarte esto? Porque a través de los talleres que he ofrecido sobre esta técnica de psicoescritura creativa que yo desarrollé, lo que me ha pasado cuando trabajamos con proyecciones a futuro y cuando la historia se desarrolla y se encamina con una trayectoria que se visualizó, que se imaginó, lo que ocurre muchas de las veces, un dato muy curioso que yo tendría que explorar más, y ya que lo explore y lo investigue, te lo comparto, es que la mayoría de las veces, bueno, no puedo decir la mayoría, pero sí en un número muy elevado, esto que se está proyectando ocurre. Te voy a compartir una experiencia que para mí fue muy ilustrativa sobre lo que te estoy diciendo, y es que una de las participantes estaba trabajando sí, en una historia, estaba haciendo un cuento sobre una pareja que no tiene una buena relación. Por supuesto, estaba fundamentado en una situación que ella estaba viviendo. Cuando ella hizo la proyección a futuro, lo que ella proyectó es que el personaje principal, que era una mujer, incluso la historia estaba situada en un universo de fantasía, esta mujer se quedaba sola. Esta mujer aprendía la experiencia de pareja y decidía quedarse sola por un tiempo. Y después conocía a otra persona con esta experiencia, con este aprendizaje de una relación de pareja que había tenido conflictiva. Entonces, esencialmente en eso se fundamenta su cuento. A lo largo de un seguimiento que yo hice, como después de 3, 4 meses, que le escribo y le pregunto cómo te ha ido, qué avances o no has tenido sobre tu proceso de existencia, ella me dice, fíjate que hay algo bien curioso, todo lo que yo escribí en mi cuento ha pasado. Entonces, lo que yo te propongo aquí es que tengas cuidado con lo que escribes. Por eso para mí es importante que por lo menos en estos 15 días, por lo menos en estos ejercicios, tu proyección a futuro sea una cuestión que para ti o para tu personaje resulte de aprendizaje.
No quiere decir esto que tenga que ser un súper final feliz y chalala, no. Esto quiere decir que resulte de aprendizaje para el personaje. Tú sabrás para ti qué significa el aprendizaje y qué es lo que vas a poner más adelante. Entonces, te repito, hay que tener claro, si ya tienes claro el principio de tu historia, el final de tu historia. Porque en lo que vas a trabajar de aquí en adelante es en lo que se conecta con ese principio y con ese final de la historia. ¿Esto por qué ocurre? Esta proyección a futuro o como te lo comentaba con esta participante del taller, ¿por qué le ocurría esto? Bueno, hay un estudio muy interesante, unos ensayos que, bueno, te recomiendo de Jorge Volpi que se llama Leer la mente y ahí explica él, pero a través de la lectura, cómo es que las neuronas espejo repiten lo que tú estás leyendo, porque él se concentra en la lectura, como te decía, cómo repiten y como si fuera tu experiencia lo que tú estás leyendo y no solo lo que tú estás leyendo, sino lo que tú estás observando. Él incluso se fundamenta en algunos estudios científicos y tiene una bibliografía muy interesante si tú quieres profundizar en este tema. Y es por eso que también cuando tú escribes, tú estás de alguna manera proyectándole a tus neuronas y diciéndoles que eso que está ocurriendo es real. Entonces, muchas de las veces lo que pasa es que empiezas a percibir y empiezas a sentir eso que estás escribiendo. Eso ya lo veíamos en la sesión de ayer. Pero lo que te estoy pidiendo ahora es que tú imagines, proyectes lo que le va a ocurrir al final a este personaje o a esta historia que tú estás desarrollando para que después conectes los acontecimientos intermedios. ¿Cómo lo vas a hacer? El ejercicio que yo te propongo para esta sesión es que hagas una gráfica, así una gráfica. No sé si mi gráfica será demasiado ilustrativa porque más o menos la hice en mi hojita de apuntes, pero a ver si te sirve, a ver si se ve. Pero es una gráfica muy sencilla, es hacer una línea, poner el principio y el final. Y en estas pequeñas como irrupciones de este camino, vas a ir poniendo qué acontecimientos le ocurren a tu personaje o a los personajes que estén dentro de la historia. En uno, por ejemplo, conoce a tal persona y ahí vas a abrir otra línea. En esta línea va a ser lo que le ocurre y en esta línea cómo repercute en él. Como yo te decía, si hay o no hay un aprendizaje, no necesariamente tiene que haberlo, pero si no lo hay, entonces tú vas a poner aquí cuál es el acontecimiento y acá cómo repercute en la vida del personaje y cómo repercute en la historia. ¿Ok? Y eso te va a dar una idea para cuando mañana revisemos ya una estructura aristotélica de tu historia, una estructura lineal. Esto también es importante porque tienes que tener claro, como te decía, cuál es el objetivo del personaje. Teniendo claro el objetivo, por supuesto, tú vas a saber qué es lo que necesita para llegar a ese objetivo. Ojo, este objetivo es un propósito del personaje. Sin embargo, no te vayas a confundir con el motor de arranque de este personaje. Lo que significa es que tú tienes una meta clara y sabes hacia dónde vas, pero lo que te impulsa a seguir esa meta es otra cosa. Es lo que en la psicoterapia se puede denominar el sentido de vida. El sentido de vida no es el propósito, no confundamos eso. Ah, quiero llegar a ser escritor. Ok, ese es el propósito, pero ¿cuál es el motor que a ti te impulsa para que tú llegues a ser un escritor? Ese es el sentido de vida. ¿Cuál es el motor de tu historia? ¿Qué es lo que te levanta? Ah, me gusta escribir para compartir con los demás. Ok, entonces la meta es ser un escritor, pero tu motor es compartir con los demás y eso es lo que te hace a ti despertarte a las 5 de la mañana y escribir tus 2 cuartillas. Exageré, ya lo sé. O quedarte despierto hasta las 12, 1 de la mañana escribiendo tus 2, 10 cuartillas o lo que tú quieras. Ese es el motor, aunque el propósito, aunque la meta tú la tengas clara, identifica también cuál es el motor de tu personaje y cuál es el motor en tu vida. Espero que estas recomendaciones, estas herramientas te vayan a servir y por supuesto esto se va a reforzar con una visualización creativa que va a llegar a tu correo.
No olvides enviarme tus comentarios, no olvides estar conectado con este propósito de escribir tu vida, de vivir tu historia. Por favor, mándame tus escritos para leerlos, para compartirlos y a lo mejor para hacerte algunas sugerencias. Te agradezco mucho que estés en este reto, compártelo con tus amigos, comenta tus experiencias. Nos vemos mañana.